Futbolistas colombianos, que fueron asesinados. A lo largo de las últimas décadas varios jugadores del fútbol profesional colombiano, activos y exjugadores, fueron víctimas de homicidio. Algunas muertes estuvieron vinculadas con violencia delincuencial, ajustes de cuentas, sicariato, otras parecen responder a robos o venganza personal. En varios casos la impunidad o la ausencia de esclarecimiento total dejaron heridas abiertas en clubes y aficionados. Este informe reúne los casos más relevantes documentados por la prensa y cronistas deportivos, presenta contexto social y futbolístico, describe las investigaciones y sus resultados cuando estuvieron disponibles, y concluye con lecciones e impactos para el fútbol colombiano. Las fuentes principales usadas están citadas al final de cada sección. Colombia vivió décadas, especialmente desde los años 80 y 90, con altos índices de violencia asociada a grupos armados, narcotráfico y bandas criminales. Eso permeó también la vida cotidiana y el deporte. El fútbol, por su visibilidad y dinero, quedó expuesto a esa violencia en ocasiones, desde amenazas por apuestas hasta hechos de inseguridad general. Comprender cada crimen exige situarlo en su momento histórico, año, región, contexto criminal local. A continuación, se presentan casos emblemáticos y otros menos mediáticos pero documentados. 1. Andrés Escobar, 1967-1994. Defensa central, símbolo de la selección Colombia de principios de los 90. Fue asesinado el 2 de julio de 1994 en Medellín, días después del Mundial de Estados Unidos 1994. Su muerte se relacionó ampliamente con la polémica por el autogol que marcó en el partido Estados Unidos-Colombia en aquel Mundial, y en la narrativa pública se vinculó el asesinato con apuestas y pérdida de dinero por parte de criminales, aunque algunos testigos y comentaristas también han argumentado que Escobar fue víctima de la violencia generalizada de la época y, en el lugar equivocado, en un país con alta inseguridad. El caso marcó profundamente al fútbol colombiano y al país. Hubo detenciones y un juicio, y la muerte quedó considerada un crimen que reflejaba la intersección entre deporte, apuestas y violencia, aunque las versiones exactas y los móviles han sido materia de debate y análisis periodístico y judicial en las décadas siguientes. 2. Omar Darío, Torito, Cañas, 1969-1993. Centrocampista con proyección en el fútbol colombiano, jugó entre otros en Nacional. Asesinado el 3 de febrero de 1993, el cuerpo fue encontrado horas después con múltiples heridas, atado de pies y manos. El crimen fue violento, los cuerpos, él y otras víctimas en el mismo hecho, presentaban heridas de bala, y las hipótesis manejadas en su momento apuntaron a ajuste de cuentas y a la violencia general que vivía la región. El suceso generó conmoción por la juventud del jugador y por la crueldad del ataque. 3. Albeiro, Palomo Gusuriaga, 1966-2004. Delantero destacado que jugó en clubes de Colombia y del extranjero, trayectoria notoria en los 90. Asesinado el 11 de febrero de 2004 en Cali, recibió impactos de bala que le causaron la muerte. Las versiones periodísticas apuntaron a motivaciones personales relacionadas con tensiones, en algunos relatos se menciona el entorno de delincuencia y disputas, y el caso reavivó el recuerdo de otros crímenes contra futbolistas en Colombia. El asesinato tuvo amplia repercusión en medios de Colombia y Argentina, donde el jugador también había sido ídolo. 4. Elson Becerra, 1978-2006. Extremo derecho y selección joven promesa, jugó en clubes como Atlético Nacional y la selección. Asesinado la noche del 8 de enero de 2006 en Cartagena, en un bar del sector de La Boquilla, recibió disparos.
Los primeros reportes fiscales y periodísticos lo presentaron como un ataque ocurrido en un lugar de rumba. El crimen generó indignación porque Becerra era una figura pública cercana a la selección y al fútbol colombiano. 5. Edison Chará, 1980-2011. Delantero que llegó a jugar fuera del país, China, y en equipos nacionales. Murió por heridas de bala tras una riña en Puerto Tejada, Cauca, reportada el 19 de octubre de 2011. Según informes, el hecho ocurrió durante un altercado. Se habló de una discusión jugando a las cartas. La noticia fue difundida por medios nacionales e internacionales. El episodio evidenció que las circunstancias detrás de algunas muertes pueden ser incidentes de violencia interpersonal que terminan en homicidio. 6. Martín Gallo Zapata, fallecido en 2006. Exjugador con pasos por Deportivo Cali, Once Caldas y Atlético Nacional. Fue asesinado el 22 de abril de 2006, tratado en su momento por la prensa como una víctima más de la violencia que afectó a exfutbolistas. 7. Ferley Reyes, 1990-2014. Delantero /diagonal refuerzo del Unión Magdalena, jugador joven y en ascenso. Asesinado el 15 de enero de 2014 en Gaira, Santa Marta, al parecer en una peluquería. Otro jugador resultó herido. Informes iniciales especularon sobre móviles que iban desde equivocaciones hasta violencia aleatoria. El club y la prensa expresaron pesar por la pérdida de una promesa del fútbol local. 8. Cristian Racero, fallecido en 2012. Exjugador del Junior de Barranquilla, campeón con el club. Asesinado el 27 de mayo de 2012 en Barranquilla tras una discusión. El autor fue identificado y posteriormente condenado. Los reportes señalan que el homicidio nació de una pelea y que hubo posterior procesamiento judicial. Condena. El caso es muestra de homicidio por intolerancia / violencia interpersonal, no necesariamente ligado a bandas o narcotráfico. 9. Jairo Calanche Zulbarán, 1970-2002. Delantero nacido en Santa Marta que jugó en Unión Magdalena, Millonarios y otros clubes, y compitió en selecciones juveniles / olímpicas. Asesinado 15 de marzo de 2002 en un mercado público de Santa Marta, recibió múltiples impactos de bala. La prensa local habló de venganzas personales como una hipótesis, y del impacto para el fútbol costeño por la pérdida del exjugador. 10. Lucio España, 1971-2005. Defensa con paso por clubes nacionales, Atlético Nacional, Junior, entre otros. Asesinado la noche del 1-2 de junio de 2005 en Jamundí, Valle, atacado por dos hombres que iban en moto. Informes atribuyeron el crimen a un intento de atraco o violencia callejera. Fue otra muerte que sumó al listado de exfutbolistas víctimas de homicidio. 11. Jason Manuel Mendoza, 1994-2019. Jugador que militó en clubes como Valledupar, América de Cali y Llaneros. Asesinado el 5-6 de septiembre de 2019 en Cali por sicarios, fue atacado cuando esperaba transporte tras una cena. Medios reportaron que fue víctima de un ataque directo a manos de sicarios. La violencia urbana sigue siendo un riesgo para figuras públicas y no públicas por igual. 12. Albeiro Pico Hernández, 1972-1995. Lateral /diagonal volante del Envigado. Asesinado el 23 de noviembre de 1995 a los 23 años cuando salía rumbo a entrenamiento. Según reportes fue baleado sin que se precisaran móviles públicos. 13. Pipe Felipe Pérez, fallecimiento en 1976. Centrocampista de Nacional con actuación destacada en finales de Copa Libertadores, final de los 80. Murió por disparos el 17 de octubre de 1976. Informes y relatos hacen referencia a su muerte violenta y antecedentes de problemas legales.
Este caso aparece en recopilaciones históricas como una de las muertes tempranas que marcaron tragedias en el fútbol colombiano. Efectos en el fútbol y en la sociedad. Trauma colectivo. La muerte de jugadores famosos, como Andrés Escobar, dejó marcas en la afición y en la percepción internacional del fútbol colombiano. Prevención y seguridad. Los clubes aumentaron protocolos de seguridad para jugadores en ciertos periodos y ciudades, medidas locales y recomendaciones, narrativas y mitos. Algunos homicidios alimentaron narrativas sobre la relación entre el fútbol y el narcotráfico. Entrevistas posteriores, por ejemplo, figuras históricas del fútbol han intentado matizar o corregir mitos sobre influencias directas. Varios clubes, hinchadas y medios han recordado a los jugadores fallecidos con minutos de silencio, placas conmemorativas y homenajes en fechas redondas del aniversario de la muerte. En el caso de Andrés Escobar, el recuerdo es especialmente persistente, documentales, reportajes y análisis. ¿Y tú, cuál de estos futbolistas recuerdas? Comenta en los comentarios, y apoya mi contenido.